Bueno, yo tengo mi pregunta porque hemos estado hablando ahora de personas que se van, de recordarlas en vida. Esto es el duelo, ¿no? Pero, Elena, el duelo también puede ser en relación a un trabajo que hemos perdido, una persona, una pareja que nos ha dejado. Y este duelo deberíamos hacerlo de una manera sana, de manera pasiva o de manera activa, estar recordándolo, tenerlo siempre presente en nuestro día a día o dejarlo ahí que vaya macerando. ¿Cuál sería una manera adecuada para hacer este duelo? El duelo siempre es un proceso activo, ¿sí? A veces creemos o nos dicen, ah, mira tú, deja que el tiempo pase y te va a doler menos. Pero no es que el tiempo pase así como dices, pues pasivamente yo diga, aquí de acá a un par de años ya voy a estar mejor, voy a poder hablar de ello, voy a hablar sin que se me corte la voz, sin llorar y tal. No, en realidad el duelo es un proceso activo, ¿sí? Es decir, no es que el tiempo pase, sino lo que tú haces con el tiempo. Como digo, que busques conectarte con tus emociones también, porque el dolor no se puede negar. Sí, estas pérdidas que mencionas, Néstor, también se duelan muchas veces. El perder un trabajo, muchas veces también no solo te complica la economía, sino, a ver, puede herir tu propia autoestima profesional, puedes perder la Tú, seguridad de que nunca más te van a volver a contratar en tu rubro, ¿no? Y eso afecta tu seguridad. ¿Ves? Ahí hay una pérdida de base que es la seguridad, que es la percepción de uno mismo también, o perder o terminar una relación sentimental, pues del mismo modo, ¿no? Te puede herir la autoestima personal, la seguridad, no solo de encontrar otra persona, sino de volver a confiar, quizá, si ha sido pues un término poco agradable. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad siempre nos impulsa a mostrar que ganamos, que pasamos buenos momentos, que todo va bien. Y cuando nos sentimos mal, cuando tenemos un mal día, no sabemos a quién llamar a veces, ¿no? No es algo que compartamos en redes sociales, o sea, en redes sociales que ponemos, no sé, ay, la comida, salí, leí, me metí a tal curso, nunca es como, ay, hoy me quedé media hora llorando en la ducha o qué mal me siento, no sé. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes la pareja, cuando estás en pérdida, la gente te anima a que estés bien, porque no te quieren ver mal, pero ¿cierto? no saben que no verte mal también es un proceso. Es decir, no por decirte, ánimo, tienes que enfocarte en lo que sí tienes, en lo positivo, todo va a pasar. No, no, el proceso es activo porque te implica a ti también conocer aspectos tuyos que de otra forma no podrías conocer. Yo siempre digo, la pérdida es dentro de, después, cuando caminas todo el proceso y tal, te das cuenta de que es la única manera que tenías para aprender ciertas cosas de ti misma o de ti mismo, que de otra forma no hubieras podido llegar a ese aspecto tuyo, ¿no? Es decir, la pérdida siempre te trae aprendizaje, solo que es un regalo que nadie quiere recibir, pues porque viene envuelto en una situación de dolor, ¿no? Y el objetivo es ese, pelarlo tanto, pelar esa cebolla tanto de llegar al regalo. O sea que si yo me quedo en el proceso pasivo y digo, ah, que se abra solo ahí, que se quede, nunca se va a abrir. Por el contrario, la vida va a seguir transcurriendo. Si estoy viva van a seguir habiendo cambios, pérdidas, va a seguir quizá muriendo gente a mi alrededor, yo voy a seguir cambiando de trabajo o de pareja o del lugar donde vivo o X situación y se me van a ir acumulando esas cajas que nunca abrí. Va a llegar un momento en el que ya no voy a poder con eso, ¿no? Voy a estar tapando un vacío que tengo en mí y que no he explorado y voy a necesitar más ayuda porque he dejado pasar el tiempo. Entonces sí que es un proceso activo que hay que reconocer, que hay que normalizar estar mal también, ¿eh? Es decir, hay que normalizar tener malos días, no solamente decirle al otro, ay, no te quiero ver triste, pues enfócate en lo que sí Pero esto tienes. se ha normalizado tanto que, tal como dices, y lo he discutido varias veces, de que nadie va a poner una foto triste. O sea, yo en mis 43 años tengo solo una foto llorando. Una, nada más. Y que me la tomó un señor que ni conocía porque, no sé, me la tomó, me quitó la cámara y me la tomó. Y luego me hizo un chiste y yo me reí. Y me pareció este cambio como un segundo. Mi proceso en ese momento fue muy cortito, pero no todos suelen hacerlo eso. Como ahora mencionas el tema de las cajas y las capas de cebolla, sabemos que en el país, aquí en Perú, la salud mental pues no es una prioridad. Nunca lo ha sido, nunca se le ha dado la importancia, por eso tenemos en realidad un sistema muy débil en ese aspecto.
¿cómo está afectando eso con esta pandemia en estos tiempos? Porque no solamente es un tema del duelo, como bien lo dices, son muchas otras cosas que se han juntado. Por tu experiencia o por las sesiones que vas dando, los programas, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? En realidad sí, la salud mental se ha agravado. Sí, ahora creo que, a ver, si hasta hace un año cuando empezó todo esto y nos daba miedo morir, probablemente hay mucha gente que ahora le da miedo estar vivo, porque está encerrado en casa, porque perdió gente que quería mucho, porque de pronto ya no puede trabajar de la manera en la que trabajaba, o quizá tenía una profesión de un rubro que se desactivó totalmente y ahora se está dedicando a otra cosa y eso también le ha generado algún tipo de remesón emocional, profesional y todos estos temas que hablábamos. Es decir, la salud mental, como dices, nunca ha sido una prioridad aquí y sin embargo es lo que más se afecta, sí, es lo que más se está afectando en pandemia a nivel mundial. Si no te has contagiado de COVID aún, de hecho que de alguna forma sí que el COVID te ha afectado la vida, ¿no? No necesariamente aquellos que se han enfermado han experimentado la pérdida de la salud y el deterioro y todo eso, sino todas las personas que nos hemos tenido que acostumbrar a estudiar, a trabajar, a vivir distinto, ¿no? Porque de pronto todo es en casa y todos tenemos que combinar horarios, incluso hasta lo logístico, ¿no? La señal también que no se sature, porque el que tiene clases y el que trabaja a la misma hora, pues está también difícil. Los espacios de diversión ya no los tenemos, ya no se puede ir al teatro, al cine, a pasear, a comer, a tomarse algo. Entonces, inclusive hasta el autocuidado emocional, que depende mucho de eso, es decir, lo que haces tú con tu tiempo libre, viajas o tal, no se puede. No existe. No se puede, nos ha parado a todos de golpe. Y claro, hay gente que la pasa muy mal porque de pronto el estar en casa no es un lugar ni seguro ni amable para él o para ella. No solo porque quizás sea una persona que vive sin familia, sino porque te das cuenta que no siempre la casa es un hogar cuando vives con familia, ¿no? Se van resquebrajando los vínculos, hay mucho estrés, hay personas que quizá nunca antes habían convivido, es decir, podían decir que vivían juntas porque se encontraban a la noche a cenar y porque tenían distintos horarios, pero ahora sí hay una convivencia real. Ya hay mucha gente que experimenta ansiedad, que experimenta depresión, ¿no? Que está realmente afectada por todo lo que sucede, porque lo cierto es que, como en duelo siempre decimos, tenemos que volver a conectar con la vida. La vida que tenemos ahora es incierta, ¿no? No hay un futuro cercano en el que yo diga, bueno, pero concéntrate en tus próximas vacaciones, no sé cuándo las voy a tomar y no sé qué distinto podré hacer en esas vacaciones. Y hay mucha gente que ha tenido que posponer casi la vida, ¿no? Porque del 2020 se había planeado comprar algo muy importante, viajar, estudiar, casarse, tener un hijo, qué sé yo, tantos planes que se han quedado a veces como parados, ¿no? Y eso, claro, que afecta totalmente las emociones. Y no podemos como vivir sin visualizar, sin ver que eso también se está afectando, ¿no? Que los chicos ya no pueden salir a jugar y que les toca ser muy resilientes si es que son criados por un adulto resiliente, porque si el adulto también está estresado, irritable y no quiere saber nada, Sí, a veces no, pasa. el acabose. Sí. De verdad que sí, porque no hay válvulas de escape ahora. O sea, quizá antes teníamos los trayectos a casa después de trabajar o de estudiar para, qué sé yo, manejar, escuchar música, despejarse, pero ahora todo es en casa, ¿no? No hay cursos de idiomas ni gimnasio, o sea, es como todo es en casa. Exacto. Es terrible, ¿no? Sí, más aún imagino las familias que son muchos en casa, la energía, las personas, todo, también se ha incrementado el tema de violencia doméstica, que nos dicen cuántos muertos, cuántos enfermos hay, pero eso como que no le dan tanta importancia y es algo real, es muy real. Claro, en las noticias no se ve con tanta facilidad, o sea, tú tienes que hurgar por ahí para encontrar datos, pero creo que es muy importante visibilizar eso porque no solamente la gente que esté muriendo o que esté enferma en un hospital, también es la gente que está enferma en casa, que está muriendo, su alma muriendo en su casa, y lamentablemente no lo dicen.
Actualmente el planeta entero estamos sometidos a una asignatura que no habíamos vivido, como estás diciendo, Elena, parejas que no se conocían, situaciones que no habíamos vivido. Se habla del síndrome de la cueva, personas que no quieren salir por el miedo afuera. Es curioso, ¿eh? A mí todo lo que estás diciendo me resuena mucho. Estoy mirándote como apasionadamente. Seguro que las personas que nos están oyendo ahora mismo les resuena mucho y están diciendo, sí, sí, me pasa a mí o a mi primo o a quien sea. A mí me gustaría, si puedes comentar, porque yo sé que tú tienes un proyecto llamado Un elefante en mi habitación, ¿me equivoco? Algo así, el elefante en la habitación, que sí ¿Puedes es. comentaros un poquito a nosotros y a los que nos están viendo en qué consta y hacia por dónde va el elefante en la habitación, cómo es? Sí, claro, es un proyecto que ya va a cumplir 3 años. Es un espacio, empezó como un espacio en redes sociales para difundir herramientas, digamos, yo le puse tanatología cotidiana, porque de pronto, claro, la tanatología era tan pegada a final de vida y a muerte, que habían estas pequeñas pérdidas que pueden ser mudarte, qué sé yo. Creo que hasta en las situaciones felices hay algo que perdemos, como en casarnos o en tener hijos, ¿no? O en mudarnos de país a estudiar algo, a trabajar, qué sé yo, igual hay algo que se pierde. Entonces, en ese espacio yo brindaba herramientas, contenidos para personas en general, en realidad sin ningún fin ni, ni lucrativo más que pedagógico. Comenzó a crecer, empezó como una página con algunas personas que conocía y otras que no, hasta que me comenzaron a escribir personas que, claro, tenían malos días, que deseaban, no sé, alguna recomendación de qué podían leer o qué podían hacer. Y terminó siendo un consultorio virtual, ¿sí? Comenzó haciendo un consultorio virtual en los que a veces hay enlaces en vivo, hubieron algunos de cafés que son justamente espacios en los que se puede hablar de la muerte con libertad, con inclusión de cualquier creencia. Eh, y claro, también tiene, a ver, ¿qué más he hecho con Elefante? He hecho también consultas grupales, en grupos de encuentro. He hecho así como meetings de 15 minutos con cada persona que tuviera alguna pregunta. Y en pandemia esto se acrecentó, porque claro, como dicen, había mucha gente en casa y lo único que tenían de conexión era probablemente la red social. En la actualidad son más de 5.000 seguidores. Trato de poner siempre contenidos que puedan acercar a lo que pueda necesitar la persona en ese momento. Y en los domingos intento muchas veces recomendar algo que haya visto en Netflix o en alguna plataforma y que tenga algún contenido relacionado al duelo, a la pérdida, porque sí creo que cuando hay mucho dolor dentro necesitamos un gatillador. Y hay personas que me dicen, ay, oye, es que yo he llorado con tal película, pero ni cuando se murió, no sé, X, ¿no? Mi abuelo. Y es como que hay cosas que te reflejan, que te identifican y necesitas muchas veces. No es como cuando te pones música triste para llorar, tal cual. Pero puedes aprender dentro de los afrontamientos, dentro de las reacciones que veas también en los personajes, porque construir personajes también tiene todo un lado psicológico. No, no es que yo escriba una historia como se me ocurra, sino a cada personaje se le da un perfil, un matiz que justamente hace, cuando analizas la historia, que el afrontamiento de duelo sea ese, ¿no? Y luego ven la vida hacia atrás y por qué le enseña esa pérdida. Entonces, a los domingos muchas veces recomiendo cosas que he visto y que creo que le pueden servir a la gente. Y de eso va, es un espacio virtual, nació virtual y creo que, bueno, que en pandemia va a tener que seguir siendo virtual, que está en Facebook, que está en Instagram y que es una comunidad que comparte sus pérdidas. Hay personas que me escriben siempre, entonces ya las tengo como identificadas, ya hay algo. Y es lindo también porque me cuentan sus historias de vida, ¿no? Y hasta historias de, bueno, yo siempre digo, cada historia de duelo es una historia de amor también, ¿no? Porque no Claro. te puede doler a algo que no has amado. Entonces te das cuenta que el duelo es el tamaño del amor que le tenías a esa persona. Entonces, sí por ejemplo, en el caso de viudez, no hay señoras que me escriben porque han perdido a su esposo, pero no me dicen únicamente se murió mi marido, sino se murió el amor de mi vida que lo conocí hace 30 años. Y te tienes, pero así, ¿no? Y digo, uy, no, esto lo tengo que leer con calma. Así que las noches es cuando a veces más contesto los mensajes. Ya saben, me tienen un poquito de paciencia porque sí que ha crecido la comunidad y Sí, creo que sí porque me he mucha dado gente cuenta. se está identificando. Sí.
Sí, Sí, sí. es buenísimo. Cuéntanos sobre también el programa, en la fundación das algunos programas online para ayudar a sobrellevar el duelo. Cuéntanos a nuestra comunidad cómo funcionan, cómo podrían contactar también. Sí, la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, aquí en el capítulo Perú, la pueden ubicar también en Facebook. Kubler es con K. Elizabeth Kubler-Ross fue justamente una pionera en acompañamiento a personas a final de vida. Y bueno, hay una fundación mundial, yo colaboro aquí en el capítulo Perú. Tenemos, como dices, espacios para dolientes. Tuvimos unidad de duelo casi todo el año pasado, que fue un servicio gratuito a la comunidad, en donde te anotabas y entrabas. Normalmente eran personas que tenían duelo por COVID y compartíamos sus historias de pérdida. En la fundación no solamente estoy yo, sino la mayoría son médicos, son psicólogos, y claro, también acompañamos desde ese enfoque a las personas. Y tenemos espacios pedagógicos, tuvimos un taller de aprendiendo de duelos que ha terminado la semana pasada, y ahorita estoy facilitando un grupo que ha iniciado hace poquito, está muy, muy hermoso y que justamente trata de rituales para despedir. Se llama La Caja de Mis Recuerdos. Estamos elaborando, yo le llamo portales de conexión, es decir, portales de conexión con recuerdos son aquellos objetos que tú dices, ay, en esta taza tomaba café, no sé, mi mamá cuando venía a mi casa, o ese tipo de O que cosas. guardan las cosas, ¿verdad? Porque Bueno, es todo un camino es un viaje entre el objeto y la sensación en realidad, ¿no? Porque, a ver, creo que se ha malentendido a veces el apego es necesario porque es una manera de vincular, pero aquí intentamos de justamente desmitificar lo que es el apego y hacer este viaje sensorial entre los recuerdos y los objetos. Y mañana, que es viernes, no, mañana que no es viernes, no, vamos a tener en vivos también en la semana. Para este mes, bueno, hemos tenido el Día de la Madre y para el otro mes vamos a tener del Día del Padre. En vivos de preguntas y respuestas, de cuestiones que tienen que ver con pérdida. Se conecta la gente y en realidad es hermoso también compartir con ellos. Se conectan no solo aquí de Perú, sino en todos lados. Nos hemos dado cuenta que sí, los seguidores más van. buenísimo. Yo ahora voy a navegar y les voy a dejar en los comentarios los enlaces para que puedan buscar por ahí a Elena, el trabajo que hace con la fundación y también encontrar toda la ayuda que crean necesarios para nuestros usuarios. Te cuento que nos han dejado algunas preguntas porque hicimos una pequeña encuesta. Es que básicamente son preguntas mucho de lo que hemos conversado, pero por ejemplo nos dejaron una duda, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a familiares como papá y mamá que han perdido hijos? ¿No? No sabemos si es lo mismo el dolor de un padre por perder al hijo o de un hijo al perder al padre. Preguntan esto. La pérdida de hijos sí que supone un dolor que es antinatural, porque siempre es una pérdida precoz. El hijo tenga 2, 20, 40 o 60 años, igual es una pérdida precoz perder un hijo. ¿Qué tendría que hacerse para acompañar? En realidad, ser muy compasivo, porque el padre o la madre en duelo lo que necesita es siempre tener el recuerdo del hijo. Muchas veces decimos, no, no hay que hablarle de eso porque se va a poner triste. Y lo que quiere el padre o la madre en duelo es que le mencionen a su hijo, porque su hijo existió e impactó muchas vidas. Y padre o madre van a ser siempre, ¿no? Hay también ese temor. Si yo tengo una sola hija y mi hija ya no está, ya no soy mamá, no, si eres mamá, eres mamá del legado, del recuerdo de tu hija, porque tu hija existió y claro, los hijos siempre traen aprendizaje a los padres. Siempre creemos que somos los padres los que enseñamos a los hijos y no es así. Son los hijos los que nos enseñan a nosotros lecciones que de otra forma nuevamente no hubiéramos podido aprender. Y lo que necesita un padre en duelo es eso, es mucha comprensión porque es un camino de dolor con el que va a tener que vivir. Sí, a veces le ponemos estas tareas de superar el duelo no se supera. Hay duelos con los que uno vive, por ejemplo, perder un hijo es un dolor que va a acompañar siempre, que en algún momento quizá no va a ser tan agudo, ¿sí? No va a ser tan agudo, es decir, no es que van a llorar todos los días, al principio quizás sí, se va elaborando el recuerdo, y de alguna forma, como decía yo, toda historia de amor es una historia potencial de duelo, es decir, todo ese amor que sentían lo tienen que recolocar. Es una tarea de duelo, ¿no? Porque
porque se quedó sin ese objeto al que le daban amor, que era hijo. Entonces, tener mucha comprensión, darle espacios para hablar sobre su hijo, porque hablar sobre sus hijos les hace bien. A veces creemos que no, que los pone tristes, que mejor se olviden. ¿Cómo se van a olvidar? Es imposible. Y eso, mucha paciencia también para poder escuchar, porque no tienen por qué decirle, ay, de nuevo me vas a hablar de lo mismo. Ya habíamos hablado de eso. No, ellos necesitan mantener el recuerdo vivo y elaborarlo también, porque nuevamente el duelo es un proceso activo. No podemos simplemente esperar que el tiempo pase. Y Elena, ¿dónde te pueden encontrar para si quieren contactar contigo, conectar contigo, ya sea Elefante o directamente? ¿Cómo pueden encontrar? Claro que sí, en Instagram o Facebook pueden buscar El Elefante en la Habitación. El nombre es un poco largo, pero no por eso no memorable, es El Elefante en la Habitación, que no es otra cosa que ese tema del que nadie habla, ¿no? Porque siempre me preguntan, ¿qué es un elefante en la habitación? Y yo digo, bueno, quizás aquí en Latinoamérica no se usa mucho el término, es un término más gringo, ¿no? The elephant in the room quiere decir que hay un problema, es súper evidente, pero del cual nadie va a hablar, ¿no? Es eso. Y muchas veces ese elefante que tiene la gente es la muerte, su depresión, haber perdido una pareja, qué sé yo, inseguridades personales. Es un tema que les acompaña, que probablemente mucha otra gente que le rodea conoce, entre comillas, pero que nadie va a mencionar, y en ese espacio lo podemos mencionar, lo podemos visibilizar, y podemos, quizás no borrarlo totalmente, pero hacer que ese elefante cada vez sea más chiquito. No tengo un elefante, mi mejor amiga, a la que quiero mucho. Y nada, y así, hacerlo chiquito, ¿no? Finalmente cada quien tiene, creo yo, su elefante, y no, tampoco por eso lo olvidas, no tampoco por eso lo destierras, simplemente lo aceptas, y creo que el aceptar también es todo un proceso, y es uno de los pasos más importantes, ¿no? Aceptar que algo te pasa, aceptar que algo te duele. Así que ahí pueden encontrar más información sobre lo que hago. Perfecto, Elena, muchísimas gracias, de verdad me ha encantado y me quedan muchas otras dudas en la cabeza que quería comentarte, pero yo que te sigo, de verdad valoro muchísimo el trabajo que haces desde antes y ahora más aún por todas las experiencias que todos estamos viendo, directas o indirectas, son parte de nuestra vida ya. Entonces, muchísimas gracias por todo. Yo estoy segura, no tengo la duda, estoy segura que tu aporte va a ser muy valioso para todos nuestros televidentes y sobre todo para que aprendan que no hay que tener miedo, no hay que tener, la vida y la muerte son son dos caras de una misma moneda. Y que para todas las consultas que quieran, Elena, ya les voy a dejar luego los contactos para que puedan ubicarla. Muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo, por estar aquí y por ser como eres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Sara y Néstor, por el espacio. Que estén bien, cuídense mucho. También. Muy bien. Un gran aporte a la familia, un gran aporte a la realidad en que estamos viviendo y que nos va a tocar vivir hasta, bueno, no sabemos cuándo. Hay una pregunta que siempre se dice, ¿no? Sé, pero no sé, sé cuándo he nacido, pero no sé cuándo voy a cerrar los ojos para siempre. No digo morir, porque en realidad quienes construimos un escenario con perspectiva de futuro, descansamos. Físicamente uno se consume, pero su voz, sus ideales, sus líneas de acción estarán ahí presentes para discusiones de una u otra interpretación, pero estarán presentes y eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo estamos contribuyendo, invitando a especialistas, orientando, y yo creo que muy bien planteada el timbre de la voz con el contenido de la palabra ante el contexto de lo que significa estar preparados. Interesante en esto. Muy bien, yo creo que Elena también resuelve muchas preguntas a personas, a terceras personas, no en la primera persona, a lo que son familiares, en momentos que la gente necesita respuestas, de la manera que la ha hecho,
con tanta profesionalidad y con tantas respuestas, dentro de un tema que nadie enseña, ni los padres, ni en el colegio. A mí me ha resultado realmente una entrevista necesaria y sí, chapó, el sombrero delante de Nancy Pan, sin duda. Es que no se quiere abordar el tema porque El en tabú. realidad es un tema bastante sensible, ¿no? Sin duda. Pero real, o sea, es que tampoco podemos negarnos ante una realidad, o sea, cuántas familias con este tema, por ejemplo, del COVID, que no han podido acompañar ni siquiera acompañar al cementerio, o a lo mucho uno o dos familiares, pero ya no los amigos, ya no los demás. Sí. Entonces, pensar que uno lo ve hoy y mañana tienes una noticia distinta y solo te queda en el recuerdo. Y ese recuerdo que Sara hizo algunas precisiones y bueno, la conversa en general es, bueno, pues en mi mente viene que caminamos juntos, que conversamos, que intercambiamos ideas, que discutimos quizás en algún momento, no todo era concordancia, había alguna cosa que no coincidíamos. Y de repente dices, ya no lo veré más, ¿no? O sea, es sensible el tema. Pero sí Entonces, estará yo contigo creo siempre, que ¿no? Claro. Está sí, la parte activa del creo que hay duelo, que ¿no? tener valentía para eso. De lo llevo conmigo. Muy interesante, realmente. Y sí, ahora está. Bueno, pues, Pero también bueno, el tema del duelo y el acompañamiento se puede aplicar a muchas otras cosas, aparte de familiares, ¿no? Aquí también está la grandeza en ese punto. Yo, sí, claro, desde trabajos, sí, sí. amigos, Bueno, se ha otros explicado, tiempos, ¿no? ¿no? Se ha citado Se ha también. explicado. Sí, pues. Yo creo que una de las cosas importantes es que cada día podemos aprender y cada día podemos compartir. Y creo que lo que puede quedar marcada en la historia para quienes tengan que continuar leyendo, viendo, escuchando, es qué cosa aprendieron de nosotros, qué es lo que aprendimos nosotros de ellos, y finalmente se termina en una satisfacción, ¿no? Es decir, bueno, en vida hicimos las cosas, interactuamos, hicimos y aportamos, y bueno, entonces así es la vida, y no nos queda el lamento, sino nos queda un recuerdo favorable. Bueno, por lo menos hay que intentarlo, Sin y duda. esforzarnos de seguir haciendo lo mismo, el bien. Así es. Bueno, Néstor, muchas Muy gracias bien. por el Encantado. gran programa, gran conversa. Nos tenemos que despedir, pero agradeciendo primero a cada una de los integrantes, a Sara, a Gabriela, a René, bueno, a cada una de las integrantes,